timeline through the Old Testament. Y bueno, ahora estamos de nuevo con nuestra línea de tiempo en el Antiguo Testamento. And I know this is familiar to a lot of you, Y sé que para muchos de vosotros lo que estáis viendo es familiar, but I felt very compelled for us as a church to start where we've started here. pero lo he visto necesario empezar donde vamos a empezar ahora. Because as we read our Bibles in the New Testament, so much of it is referring to these Old Testament stories. Porque si tú coges la Biblia y lees el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta de que gran parte del Nuevo Testamento referencia muchas otras del Antiguo Testamento. So we went back to the flood with Noah. Ya hemos visto el diluvio de Noé. And what's interesting is in 1 Peter, he uses the analogy that they were saved through water in the ark. Y lo interesante de la historia de Noé es que luego Pedro, en la carta de Primera de Pedro, utiliza la analogía o metáfora del diluvio, de que el pueblo fue salvado por agua en el arca, con referencia al bautismo. And his family was spared and saved, and that's a symbol to us today of baptism. Right. Y como sabemos, los animales y la familia de Noé estuvieron en el arca, eso permitió que se salvasen del diluvio y eso es la metáfora del bautismo para nosotros. But we learn that God is looking for righteousness. Pero lo que vemos también en el Antiguo Testamento es que Dios está buscando personas justas, rectas. And then God calls this one guy, Abraham, Y luego vemos que Dios llama a una persona llamada Abraham. and it says he believes in God. Y la Biblia nos dice que él creía, tenía fe en Dios. He's willing to leave his family, Está dispuesto a dejar a su familia atrás, his income, his whole household income is gone, su dinero, sus propiedades, his land, su terreno, yeah, and all the people he grew up with, he left y todo aquello que conocía y aquellas personas con las que él creció. because God called him. Porque Dios le llamó a See, in una that misión. one piece of faith in that one person, God says, I will make you into a great nation. Y esa fe que estaba en el corazón de Abraham es lo que hizo, lo que tomó Dios y le prometió Dios a Abraham que él haría una gran nación a partir de él. Right? He has some children, and they turn into the 12 tribes of Israel. Luego Abraham tiene hijos y sus hijos se convierten o se dividen luego en las 12 tribus de Israel. Those 12 tribes turn into about 1.5 million Israelites. Y luego estas tribus se multiplican, ¿verdad? Y al final se convierten entre 1 a 2 millones de israelitas. And from that one person's faith, now over 1 million Israelites are worshiping Abraham's God. Y como fruto de la fe de Abraham y la promesa que le hizo Dios, de esa persona tuvo una descendencia luego de 1 a 2 millones de personas. But they grew so large that Pharaoh put them in slavery. Pero luego sabemos que habían tantos israelitas, habían crecido en número, que incluso el faraón temía por su vida porque dijo, bueno, son demasiados, van a poder contra nosotros. And God raised up Moses to lead these people out of slavery. Y luego Dios llamó a otra persona, a Moisés, para sacar a su pueblo, a los israelitas, de la esclavitud que estaban en Egipto. And here we go with another illustration in the Old Testament that is a shadow of the future. Y luego volvemos a ver otra ilustración de algo que iba a venir más claramente en el futuro. Because the people go through the Red Sea out to the desert to worship God. Porque la gente, para escapar de la esclavitud del faraón, tuvieron que cruzar el Mar Rojo, que abrió Moisés, y luego ir al desierto. See, and once again, this represents, before we meet Jesus in our life, we are enslaved to sin. Y algo que vemos aquí claramente es que hay un punto A y un punto B. Antes de encontrarnos con Jesús y que Él nos salve, nosotros previamente estamos esclavizados por el pecado. Right? Before I was a Christian, I never thought I could change. Antes de ser cristiano, yo nunca pensaba que realmente podía cambiar aquellas cosas en mí. I thought, this is the way I am. I can't change. Pensaba, bueno, esta es la manera en la que soy y no hay nada que hacer. One of the things I used to curse a lot. Y yo soltaba palabrotas todo el tiempo. I thought I could never change that. Y yo decía, no hay manera posible en este mundo que me ayude a cambiar el decir palabrotas. Just bad words flew out of my mouth. Y decía un montón de palabrotas. And it wasn't until I read the words of Christ that I realized I could change that, but also
much bigger challenges in my life. Y no fue hasta el momento en el que leí la palabra de Dios que me di cuenta que realmente podía cambiar eso que estaba tan en mí, pero también muchas otras cosas más profundas en mi vida. So just like us, they passed through water, and that symbolizes baptism. Y como muchos de nosotros, ellos atravesaron el agua, que simbolizaba el bautismo. God takes us out of slavery, Dios nos saca de la esclavitud previa and he brought them over into going to Canaan land where they would worship God. y luego, claro, vemos que ellos estaban siendo dirigidos a la tierra prometida, donde esa era la tierra en la que se iban a instalar y alabar a Dios y tener ahí todo. See, but now you have 1 million Israelites, and they've left Egypt, everything they've known. Y claro, ahora tenemos que hay millones de israelitas que han dejado atrás todo aquello que conocían en sus vidas. So what do they need? They need laws. Así que, ¿qué necesita un pueblo que se está instaurando por primera vez? Necesita una ley. So God gives Moses the law, and he gives it to the people. Así que Dios le da la ley a Moisés y Moisés se la cuenta o se la imparte a los israelitas. And then, could you jump to the next slide? Then you see Joshua and his people go and they scout out the land of Canaan. That's the book of Numbers. And in Deuteronomy, you can see that. Sí. Y en los libros del Antiguo Testamento, en Números y Deuteronomio, lo que vemos es que está Josué, uno de los espías, van a espiar a ver quiénes habitaban esa tierra prometida que iban a conquistar para ver qué había ahí. So after they go and they've wandered around the desert as God is teaching them faithfulness, Y después de ellos deambular en el desierto, porque Dios les estaba enseñando fidelidad de corazón, God is teaching them. He is providing for them every day with manna and quail. y sabemos que Dios les daba todo lo que necesitaba, como el maná y quail, no sé cómo se traduce. They were learning to depend on God from one day to the next. Y estaban aprendiendo a depender de Dios en cada parte de sus vidas. So they took 40 years wandering around the desert while God was teaching them faith. Y les llevó 40 años de su vida para aprender a tener fe en Dios. So now this nation that came from the faith of Abraham is now given this territory. They've conquered this territory. Así que esta nación de israelitas como producto de la fe de Abraham, pues ahí tenéis todas las tribus que conquistaron la tierra prometida, como sabemos parcialmente, pero ahí están ya habitando la tierra prometida en ese mapa. All right, except, so now at the end of the book of Joshua, he's giving land now to the tribes of Judah, or the tribes of Israel. So Gad, and these were all the sons of Jacob. Sí, luego al final del libro de Josué se les está dando a los hijos de Jacob ciertos terrenos como Judá y todo ello. Backwards, yeah. One more. Okay, so now the tribes are there, and we learn from the book of Judges, they went through a long period of just aimless worship to different gods. Sí, y luego vemos en el libro de Jueces de que tuvieron distintos jueces, distintas tribus de Israel, distintos líderes tribales, que esto lo enseñé yo de hecho, y vemos que se estaban descarriando, estaban empezando a adorar a los dioses paganos, dioses cananeos y todo eso, y tenían una fe no pura. And God used judges to bring the people back to him. Y Dios intentó utilizar a estos líderes, a estos jueces, para traer a su pueblo cerca de él de nuevo. And then we learned last week, Alex did an amazing job last week, didn't she? Y la última semana, pues si os acordáis, Alex dio una enseñanza maravillosa, no sé, todos estaréis de acuerdo con eso, About Anna. sobre el personaje de Ana. Anna now, just this woman who's barren and alone, felt lonely, prays desperately, faithfully for many years. Y esta es una persona, Ana, que se sentía sola, desesperada, pero que siempre iba en oración con estos problemas a Dios. And after many years, she dedicates her son to God and says he will serve. Y Ana dedica a su primogénito, a su primer hijo, a Dios, de que ese primer hijo va a servir a Dios. And that's where we are today. That's the introduction. So, Y esa es la introducción de lo que vamos a ver hoy. Amen. Es una recapitulación, ¿verdad?, de lo que hemos recorrido hasta ahora en la serie de sermones. so we'll be over in 1 Samuel chapter 8. There we Vamos go. a ver a Primera de Samuel,
capítulo 8 del 4 a 8. So now Samuel, and Alex mentioned last week, Samuel, he was remarkable as a leader. Vale. Algo que sabemos del personaje de Samuel es que era un líder fantástico, Because he served as the first prophet. porque él había servido como uno de los primeros profetas. What is a prophet? A prophet is somebody that God speaks to, and then they speak to the people. ¿Y qué es un profeta en el Antiguo Testamento? Pues dicho en términos sencillos, es una persona que Dios le habla a esa persona y luego esta persona como vehículo habla al pueblo de Dios. So you can tell how the nation is doing by whether or not they are listening to the prophets. Y tú sabes la salud espiritual de la nación de Israel dependiendo de si Israel está escuchando al profeta que les está hablando o no. So he was steering the nation of Israel back to God. Y el profeta Samuel estaba tratando de ayudar al pueblo de Dios a volver a amar a Dios, a acercarse a Dios. He also went out on military campaigns. Un comandante, un militar, iba en campañas militares, luchaba en guerra. And he was a priest. He served as a priest, making sacrifices for the people. Y también era un sacerdote, oficiaba los sacrificios de los animales por el perdón de los pecados del pueblo. And he's also credited with being one of the judges, the last judge. Y también se le acredita como uno de los últimos jueces de transición. So he's quite a remarkable person. And we'll read here verses 4 through 8 in 1 Samuel chapter 8. Así que vemos Try que to es make una this so everybody can see him. persona There we go. bastante importante aquí. Vamos a Bien. leer ahora sobre esto. Dice así: por eso se reunieron todos los jefes de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. 4:8, ¿no? Sí. Le dijeron: tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Cuando dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó, entonces se puso a orar al Señor. Pero el Señor dijo: hazle caso al pueblo en todo lo que te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. Amen. So Samuel has now been the leader here in Israel. Y en este capítulo Samuel es el líder, uno de los principales líderes. And the elders of Israel, they gather together and they come to Samuel and they want a king. Y los ancianos de Israel tenían una reunión, se acercaron a Samuel con la petición de que querían un rey. And this displeased them. Y esto no le gustó a Samuel. Right? So he goes to God Así que él va a Dios, Samuel va a Dios. and God says, listen, they have not rejected you, they've rejected me. Y Dios le dice a Samuel: ellos no te han rechazado a ti, Samuel, me han rechazado a mí. And so the point with this is, like to ask you, is God enough in your life? Y la pregunta que sale del texto y que me gustaría hacértela a ti es la siguiente: ¿es Dios suficiente para ti en tu vida? You know, they saw all these other nations around them and they had their king. Porque lo que pasa con los israelitas es que los israelitas, al observar que las naciones paganas tenían reyes, ellos también querían uno. And their kings were looked at like deity, war heroes. Y los reyes que tenían las naciones paganas eran como héroes de guerra o eran incluso adorados como divinidades, como si fueran dioses. See, and they didn't like being different. Y a los israelitas no les gustaba ser distintos a estas naciones paganas. You know, putting your faith in God makes you different in this world. Y algo que aprendemos es que poner tu fe en Dios te hace distinto al resto del mundo. Because God says that He is their king. He is our king, our God. Porque lo que está diciendo Dios con esto es: yo soy tu rey. And so is God enough? When we don't get what we want, is God enough in our life? Así que cuando nosotros no tenemos lo que queremos, la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿Dios suficiente para ti? See, what they were saying is, you know, when they go to other nations and the other nations say, well, who's your king? Porque claro, cuando los israelitas estaban en contacto con otros habitantes de otros pueblos vecinos o naciones, y los vecinos o las otras naciones les preguntaban: ¿quién es tu rey?
they have to say, well, our king's invisible. Y claro, los israelitas tenían que decir, bueno, nuestro rey es invisible. Right? And it's the same ridicule we face today by putting our faith in God, isn't it? Y es el mismo ridículo que muchas veces enfrentamos cuando le decimos a las personas sobre nuestra fe en Dios. See, because their relationship with God was not enough for them. Porque para los israelitas, en este caso, la fe, tener a Dios de esa manera no era suficiente. And God says, okay, all right, Samuel, we're going to do this. So just the top bolded line here. Vale. Así que nada, bueno, Dios le dice a Samuel, vale, vamos a proceder, vamos a ceder aquí un poco y vamos a, sí, y leemos only verse 10. The verse 10, yeah. Vale. Y dice en el versículo 10, Samuel comunicó entonces el mensaje del Señor a la gente que estaba pidiendo un rey. Amen. And what he tells the people, here's what a king is going to expect from you. Y básicamente lo que Samuel les comunica al pueblo de Israel es estas cosas que os voy a decir ahora son aquellas cosas que un rey tiene que va a esperar de vosotros. Estas son las expectativas. Esto es lo que ocurre cuando queréis tener un rey. Now, this is important, I believe, in our own personal Bible studies. Y creo que esto es muy importante a tener en cuenta cuando nosotros estudiamos la palabra día a día. Because we know that salvation comes through our King, Jesus. Porque nosotros sabemos que la salvación viene por nuestro rey Jesús. But you'll see, actually starting in Genesis, but even in Anna's poem there in 1 Samuel chapter 2. Pero vemos también en Génesis y en el poema de Ana, que está en el capítulo 2, that she even begins to talk about a coming king. que en Génesis y en el poema de Ana vemos que ya empezamos a entrever la idea de que va a venir un rey futuro. So we're getting into a period now, the period of kings. Y ahora vamos a entrar al periodo de los reyes. And we will see that lineage of kings goes right up to Jesus. Y lo que nos damos cuenta es que todo ese linaje de reyes sucesivos a lo largo de la historia de Israel, de reyes, culmina con la figura de Jesucristo. The books of 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, and 1st and 2nd Chronicles were all one scroll, one book at one time. Porque para los judíos el libro de Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, en realidad no eran libros distintos, lo tenían todo en un pergamino. So this tells the story of kings. They're good, they're bad, they're following God, they're awful. Y lo que te das cuenta si lees todos estos libros o todo este pergamino es que hay diversos reyes. Hay reyes buenos, hay reyes malos, reyes que amaron a Dios y llevaron a su pueblo a amar a Dios, otros que fueron descarriados e hicieron cosas malas. So next week, Carlos is going to bring us David and talk about David. And then starting in December, we're going to transition towards our Christmas theme of sermons in December of faith, hope, and love. You Sí. got that. I hope. You're young, your brain's good. Y bueno, Carlos, la siguiente semana va a dar un mensaje sobre David, el rey David. Y luego en diciembre vamos a tener una serie de mensajes con temáticas sobre faith, love, and what else? Faith, hope, and love. And then Faith the over birth love. of Christ. No, faith over love, no. Vale, fe, esperanza y amor. Estos son los mensajes que va a ser más temática navideña, Cristo, encarnación, todo eso. And then in January, we're going to start the year by going back and picking up in John 13 where we left off. Y luego en enero vamos a retomar Juan capítulo 13, donde nos habremos quedado para entonces. And that will be our deep dive into Jesus right up until Easter. Y luego vamos de enero hasta la Pascua, vamos a estar viendo pues la vida de Jesús, como el rey último. So Samuel goes to the people and he says, okay, if you want a king, here's what a king is going to expect. Y bueno, retomando la historia de Samuel, Samuel le dice, ¿queréis un rey? Vale, pues esto es lo que significa tener un rey. The king is going to take your children and he's going to put them to work in these fields. El rey va a tomar vuestros hijos y los va a poner a currar He's en going el to take your campo. sons and make them
builders of weapons and builders of his chariots. Va a tomar vuestros hijos y va a hacer que sean herreros, que construyan carruajes de guerra. He's going to take some and make them just serve in the palace. Van a tomar a vuestros hijos y va a hacer que sirvan en el palacio. He's going to make some slaves. Va a esclavizar a alguno de vuestros hijos. And you go, wait, but he's the king. Y tú no puedes decir, no, pero no, él es el rey. The king decides justice. El rey decide lo que es justo. And if you disagree with the king, there's a good chance you lose your life. Y si no estás de acuerdo o no te gusta lo que decide el rey, pues puedes perder la vida. If you approach the king and you're not prepared, you could lose your life. Si te acercas al rey y tratas de hablarle y no estás preparado, puedes perder tu vida. But even getting into the arena of a king is near impossible. Pero incluso acercarte al rey es casi imposible. He says also, the king is going to take your fields and give them to his friends. Y no solamente eso, sino que el rey utilizará vuestros terrenos y se los dará a sus amigos. The king is going to be like, oh, you like that house? ¿Te gusta ese, amigo, te gusta esa casa? Carlos, it's for you. Carlos, Right. es para ti. So just send some people over there to kick everybody out, and Así- it's yours, buddy. Y el rey va a mandar pues un montón de gente a sacar, a desahuciar a la familia y quedarse con la casa. Es tuya, tío. Ah! It's good to be king, Es genial ser rey. right? But they said, we don't care. Pero los israelitas, a pesar de todas estas advertencias, no, nos da igual, no pasa nada. We want a king. Queremos un rey. We want to be like everybody else. Queremos ser igual que los demás. You know, and that gets into the church too, doesn't it? Y esto pasa en la iglesia We también. want to be like everybody else. Queremos ser igual que todos. Make everything cool so people will come. Vamos a hacer todo placentero, guay, que no ofenda, It's para gotta que be la gente relevant. venga. Tenemos que ser importantes para esta generación. So this really introduces us into this king culture. Y ahora vamos a entrar un capítulo en la vida del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, que es la cultura de reyes. Es decir, vamos a ver muchísimos reyes a partir de ahora. And so as you look at the parables that Jesus told, a lot of them were using a king illustration. Y sí, es curioso porque si lees luego los evangelios, las partes en las que habla Jesús, Jesús utiliza muchas veces las parábolas de reyes. O sea, utilizando como personajes a reyes. You know, the king, Jesus says, the king is going off for a time, and then he's coming back. Y, por ejemplo, Jesús en una de las parábolas dice, el rey se va por un tiempo y luego vuelve. And he's saying, I'm leaving my vineyards, I'm leaving all my possessions in your care. Y yo voy a dejar mi viñedo, todas mis posesiones bajo vuestro cuidado. And then he says he's coming back to see what we've done with it. Y el rey va a venir y ver qué habéis hecho con aquello que os ha dejado bajo su cuidado. So we're going to finish on this parable right here. I thought this would be very relevant to finish on. Y vamos a terminar con esta escritura, que es una parábola muy potente en Lucas 14, 31 al 33. Vale, leemos, a ver qué... Sí. Jesús hablando, sobre un rey. Dice, o supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10.000 hombres es posible enfrentarse al que viene contra él con 20.000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos, para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Amen. So Jesus now is telling this parable to some people that are following him. Y lo interesante de la historia es que Jesús les está contando esta parábola a sus seguidores, a los seguidores de Jesús. And he talks about what is the kingdom of God like. Y lo que les está tratando de enseñar es cómo es el reino de Dios. Right? And he says it's like these two kings and they're about to go to war. Y lo que les dice, el reino de Dios es como dos reyes que están a punto de enfrentarse en batalla. One of the kings is far superior, stronger, and is going to conquer. Y uno de los reyes tiene un ejército enorme y la victoria de este rey es bastante obvia y va a conquistar a este otro rey. The other king is weak and is not going to be able to win. Y el otro rey es débil, pusilánime y no va a ganar, no tiene un buen ejército. So in this parable, the bigger, stronger king is who?
Y en esta parábola, ¿quién representa o quién es el rey más fuerte? It's Jesus, Es Jesús. right? He's the king. He's the bigger, stronger king. He's shown it. And who's the other king? ¿Y quién es el otro rey? Us, right? We are the Nosotros. king, right? We live our lives. We don't feel like kings or queens in this world. Nosotros vivimos nuestras vidas. Es verdad que muy a menudo no nos sentimos que vivimos nuestras vidas como reyes o reinas. But to be honest, if there was a little throne in the heart, what would be sitting on that throne? Pero si imaginamos nuestro corazón con la forma de un trono, la pregunta que nos tenemos que hacer es cuando tú miras tu corazón, ¿quién está sentado en ese trono? And you ¿Qué know, rey? I used to sit on my own throne and made my own decision, did everything I wanted to do. Yo antes me sentaba en mi propio trono y decidía lo que era bien, lo que estaba mal y hacía lo que me daba la gana. See, but Jesus says, look, if you're wise as the small king, you're going to send a delegation, you're going to make peace with the big king. Pero lo que prácticamente está diciendo Jesús con esta parábola es que si tú eres el rey que va a perder, lo sabio es mandar una delegación para negociar la paz y no entrar en guerra, porque es obvia la derrota. Right? And isn't that what we do when we study the Bible with each other? Y eso es precisamente lo que nosotros hacemos cuando tratamos de entender quién es Dios, quiénes somos nosotros y ver cómo podemos ser salvados. That's what I did. I was like, I don't know anything. I just need to sit down and learn. Y eso es lo que prácticamente hice yo. Yo no sé nada, necesito sentarme, escuchar a Dios y aprender. And what are the king's terms? And then we surrender. ¿Y cuáles son los términos del rey? ¿Qué es lo que el rey ganador va a pedir de mí? Y luego te rindes. We surrender to our king who's coming. Y te rindes ante el rey que va a venir. But many choose to remain as a king themselves, right? Pero muchos al final eligen ocupar ese trono y decir, no, yo soy el rey, no voy a hacer paz. And they think that somehow I'll be able to do this. Y muchas veces nos autoconvencemos de que no, me saldré con la mía, no pasa nada si hago lo que me da la gana. You know, and it says, in case you sometimes wonder, are we reading too much into this? Y si sientes que estamos imaginándonos demasiadas cosas de este pasaje, What does verse 33 say? la pregunta que os hago entonces, ¿cómo se entiende el versículo 33? Que dice, de la misma manera, haciendo referencia a lo anterior, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. You know, that's pretty clear, right? Es bastante claro, Jesús está dando sus términos de paz. Why does he do that? ¿Por qué suelta eso? Qué raro, ¿verdad? He's the king, ¿Por qué ese rey? right? And sometimes we can call him our king, but not be surrendered. Pero muchas veces nosotros podemos llamar a Jesús nuestro rey Amen. So y no rendirnos ante él. the goal is that we surrender and put Jesus as the king in our hearts. Y la meta de esto es que podamos rendirnos, reconocer que Dios es Dios y nosotros somos nosotros y obedecerle, amarle, Amen. Because God is enough. porque Dios es suficiente. Amén. Amen. Gracias. Thank you, guys. Gracias.